Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y nos adentramos en las vidas de nuestras celebridades favoritas. Hoy, tenemos una historia que ha estado circulando como pólvora, una que sin duda ha puesto los pelos de punta a más de uno. Estamos hablando de Demet Özdemir y su estancia en Italia, una situación que al parecer está generando cierta preocupación, y nada menos que en Can Yaman. Sí, han oído bien. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense para sumergirse en este intrigante relato. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. La verdad es que el mundo del corazón de las estrellas es un laberinto fascinante, lleno de altibajos, de reencuentros inesperados y de, a veces, silencios que dicen mucho. Y es precisamente de uno de esos silencios, o quizás de una cierta inquietud, de lo que vamos a hablar hoy. Como saben, Demet Özdemir, esa actriz turca que conquistó corazones con su talento y carisma, especialmente en la serie Erkenzicus, ha estado pasando una temporada en Italia. Y cuando hablamos de Italia, hablamos de moda, de arte, de la Dolce Vita, y sí, también de un cierto aura romántica que impregna cada rincón. Demet ha compartido algunas imágenes y momentos de su viaje en sus redes sociales, y la verdad es que luce radiante. Se la ve disfrutando de la gastronomía, paseando por calles históricas, y evidentemente empapándose de la cultura italiana. Nada fuera de lo común, uno pensaría. Las celebridades viajan, exploran, se toman un respiro. Sin embargo, el detalle que ha puesto a todos a especular, y parece que especialmente a Can Yaman, es la conexión que su estancia italiana podría tener con ciertos acontecimientos o quizás con la cercanía de él a Italia. Para quienes no estén al tanto, Can Yaman, también actor turco y coprotagonista de Erkenzicus junto a Demet, ha estado bastante activo en Italia. De hecho, ha participado en programas de televisión italianos, ha sido portada de revistas y ha generado un gran revuelo en el país transalpino. Su popularidad allí es innegable y no es para menos, pues tiene un magnetismo especial. La cuestión es que mientras Demet se encuentra en Italia, la presencia de Can allí cobra un nuevo significado para muchos de sus seguidores. Recordemos que la relación entre Demet y Can fue, durante mucho tiempo, objeto de intensa especulación. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Había algo más? Los rumores de un romance florecieron, se alimentaron de sus interacciones en redes sociales, de sus miradas cómplices en entrevistas, de los rumores que circulaban sobre su vida privada. Luego la relación se terminó, o al menos, eso es lo que se hizo público. Pero en el mundo de las celebridades, las historias rara vez terminan de forma tan limpia y definitiva. Ahora, con Demet en Italia, y sabiendo que Can tiene una fuerte presencia y, probablemente, una red de contactos y amigos en ese país, la pregunta que surge es, ¿se cruzarán sus caminos? ¿Podría esta coincidencia geográfica encender viejas chispas? La preocupación, supuestamente, vendría de la perspectiva de Can. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que a pesar de haber seguido caminos separados, todavía podría existir un afecto profundo entre ellos, y ver a Demet en un lugar que también es importante para él y quizás en circunstancias que podrían llevarla a conocer a otras personas, podría generar cierta inquietud. Otra perspectiva es más pragmática, pero igualmente plausible en el mundo del espectáculo. La imagen pública de Can Yaman en Italia es muy importante para su carrera. Si Demet, con su propio brillo y popularidad, se encuentra en Italia, esto podría atraer una atención adicional hacia él y quizás, una atención no siempre deseada o que él no está buscando en este momento, especialmente si está enfocado en nuevos proyectos o en su vida privada. En este sentido, la preocupación podría ser más una gestión de su imagen y de las narrativas que se generan a su alrededor. Además, no podemos olvidar la naturaleza de las redes sociales y de los medios de comunicación. Un simple avistamiento o una foto casual, una interacción mínima, pueden ser magnificados hasta convertirse en noticias de portada. Si Demet está en Italia y Can también, las cámaras, los paparazzi y los seguidores estarán más que atentos a cualquier señal de un posible encuentro. Y esto, para cualquier persona en el ojo público, puede ser una fuente de estrés o, sí, de preocupación. Hay quienes sugieren que la preocupación de Can podría ser un poco de celos. Después de todo, la química entre ellos en Erkenzicus era palpable y muchos fans nunca superaron la idea de que fueran pareja en la vida real. Si Demet está disfrutando de la vida en Italia, ¿con quién lo estará haciendo? ¿Está conociendo gente nueva?
La mente de los fans y de los medios puede ser muy creativa. Y si Khan todavía tiene sentimientos por ella, o simplemente no le gusta la idea de que ella esté conociendo a otros, esto podría ser una fuente de genuina preocupación. También hay que considerar el factor de las coincidencias en el mundo de las celebridades. Es muy común que los actores y actrices se encuentren en eventos, en festivales de cine, o simplemente en ciudades donde tienen compromisos. Si Demet está en Italia por motivos profesionales o personales, y Khan también tiene lazos allí, no sería descabellado pensar en un posible cruce de caminos. Y si ese cruce de caminos se llegase a producir, la atención mediática sería monumental. La verdad es que sin declaraciones oficiales de ninguno de los dos, todo esto se queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, la intensidad con la que se ha difundido esta noticia, y la recurrencia de los rumores sobre su relación pasada, hacen que sea un tema de interés para muchos. Los seguidores de Erkencikus y de la pareja que formaron Demet y Khan, siempre están buscando una señal, una pista que sugiera que el amor que cautivó en pantalla podría haber trascendido a la vida real, o al menos, que el respeto y el afecto mutuo persisten. La presencia de Demet en Italia también podría estar relacionada con su carrera. Italia es un mercado importante para la televisión y el cine, y es posible que esté explorando nuevas oportunidades o participando en algún proyecto. Esto, a su vez, podría aumentar su visibilidad en un país donde Khan Yaman ya goza de una gran popularidad. Imaginemos el impacto mediático si ambos estuvieran en Italia al mismo tiempo, y se vieran involucrados en alguna actividad juntos, aunque sea profesional. Sería un vendaval de titulares. Por otro lado, es importante recordar que Demet Özdemir es una profesional talentosa y una mujer independiente. Ella tiene sus propios proyectos, sus propios sueños y sus propias decisiones de vida. Su viaje a Italia es, probablemente, parte de su desarrollo personal y profesional. Y si Khan Yaman está preocupado, como se dice, podría ser simplemente un reflejo de la consideración y el afecto que todavía pueda sentir por ella, o quizás una preocupación genuina por las complicaciones mediáticas que podrían surgir de un encuentro casual. Lo que sí es seguro es que el interés en la vida personal de estas dos estrellas turcas es inmenso. Su química en Erkencikus fue tan poderosa que muchos espectadores nunca dejaron de fantasear con una relación en la vida real. Y cuando sus caminos parecen cruzarse, incluso de forma indirecta a través de la geografía, la imaginación vuela. La verdad es que el mundo del espectáculo es un escenario constante de narrativas, y a menudo, son los rumores y las especulaciones los que alimentan el interés del público. En este caso, la estancia de Demet Özdemir en Italia, sumada a la conocida presencia de Khan Yaman en el mismo país, ha creado un cóctel perfecto para que los fans y los medios saquen sus propias conclusiones. Y la idea de que Khan pueda estar preocupado, añade un toque de drama y emoción a la historia. ¿Podría esta preocupación ser un deseo de proteger a Demet de los paparazzi? ¿O quizás, un indicio de que todavía hay sentimientos latentes? Es imposible saberlo con certeza. Lo que podemos hacer es disfrutar del misterio, seguir de cerca sus movimientos y estar atentos a cualquier desarrollo. Quizás en algún momento ambos decidan romper su silencio y aclarar la situación. O quizás esta historia continuará tejiéndose con los hilos de la especulación y el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo, o al menos de saber que su relación, sea cual sea su forma actual, es cordial y respetuosa. Lo que sí podemos decir es que la energía que Demet y Khan generaron juntos en pantalla fue algo especial, algo que caló hondo en el público. Y esa conexión, aunque sea a través de la pantalla, es lo que hace que historias como esta sigan siendo tan cautivadoras. La preocupación de Khan Yaman, sea real o un producto de la imaginación colectiva, añade una capa de intriga a la ya fascinante vida de estas dos celebridades. En resumen, tenemos a Demet Özdemir disfrutando de Italia, un país que también ha sido escenario importante para Khan Yaman. Esto ha disparado las especulaciones sobre posibles encuentros y, según se dice, una supuesta preocupación por parte de Khan. Ya sea por motivos sentimentales, profesionales o simplemente por la complejidad de la vida pública, la situación tiene a muchos con la atención puesta en ellos. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, nuestra incursión en los misterios del corazón de las celebridades. Ha sido un viaje lleno de intriga y especulación, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan Yaman está realmente preocupado? ¿Por qué creen que podría ser? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus teorías y reflexiones.
Siones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.